Buenos días. Estamos aquí en una conferencia para hablar y discutir acerca de la situación del enclave de Treviño y el desafío que supone para la comunidad de Castilla y León. Me acompañan Paula Torea, Natalia Trilla, Thais Ramilo y, bueno, mi nombre es Vanessa Martínez. Así que antes de abordar la cuestión principal, es importante contextualizar la situación de España con respecto a los enclaves. En España contamos con 22 enclaves territoriales. Treviño es uno de ellos, que catalogamos como enclave intercomunitario, que es una porción de territorio perteneciente a una determinada comunidad autónoma que se encuentra geográficamente rodeada por un territorio de una o varias comunidades autónomas distintas. Treviño está compuesto por dos municipios, el Condado de Treviño y la Puebla de Arganzón, y se encuentra dentro del territorio vasco, concretamente en la provincia de Álava. Sin embargo, pertenece administrativamente a la provincia de Burgos. ¿Qué me puedes contar acerca del origen de este enclave, Natalia? Pues el enclave de Treviño se originó en los siglos XII y XIII cuando el rey Sancho VI de Navarra funda dicha villa en 1161. Sin embargo, será conquistado por Castilla tras la guerra de 1199 y 1200, pasando a formar parte de Castilla hasta la actualidad. Avanzamos hasta el siglo XIX. En 1833 tiene lugar la división provincial de Javier de Burgos, en la cual se crea un Estado centralizado y dividido en provincias y regiones, aunque las provincias resultantes se agruparon en función de sus lazos históricos. Se hicieron pocas concesiones a la historia, manteniéndose pocos enclaves de los que por entonces había. Treviño fue uno de los enclaves que se mantuvo. Durante la Segunda República comenzarán los primeros intentos de integración en Álava, los cuales serán interrumpidos por la Guerra Civil, y tras el franquismo las demandas vuelven a aumentar. En 1998 se firma un convenio entre Castilla y León y el País Vasco para que este último siga prestando servicios básicos a la población de Treviño, generando con ello una doble dependencia. Y ya finalmente, en el siglo XXI, estas reivindicaciones por parte de la población continúan sin que se haya resuelto dicha situación hasta el día de hoy. Con respecto al marco normativo, ¿qué nos puedes decir? Pues el marco normativo del enclave de Treviño se enmarca en la evolución jurídica desde la división provincial que mencionábamos anteriormente, de 1833, hasta la Constitución española de 1978, manteniendo su estructura provincial vigente hasta el día de hoy. También cabe mencionar con ello la Ley Provincial de 1882, el Estatuto Provincial de 1925 y la Ley del Régimen Local de 1955, que son leyes importantes porque en ellas se plasma la exigencia de ley orgánica para la modificación de los límites provinciales. Paralelamente a esto, también cabe hablar de la Constitución de 1931, la cual permite la autonomía regional, marcando con ello el inicio de procesos democráticos para la integración territorial, como con los estatutos de Cataluña y del País Vasco. De la actual Constitución de 1978, mencionar que en su título octavo establece a través de los artículos 141, 145 y 147 mecanismos para la modificación de los límites provinciales y de los estatutos de autonomía. Estos artículos exigen pues, leyes orgánicas aprobadas por las Cortes Generales, lo cual justifica por qué, pese a las demandas, Treviño sigue formando parte de la provincia de Burgos, puesto que el proceso requiere un consenso político e institucional que hasta el día de hoy pues, no se ha conseguido. Un precedente exitoso, para tomar como ejemplo y referencia de que sí que es posible, es el caso de Gátova en 1995, que logra su traspaso de Castellón a Valencia mediante una ley orgánica, precisamente por existir, o sea, por cumplir los requisitos legales y existir la voluntad política. Paula, ¿puedes continuar hablándonos de la jurisprudencia al respecto de los enclaves? Sí, pues la situación del enclave de Treviño ha generado pues, una doctrina constitucional muy relevante. Para comenzar, debemos mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional 99 de 1986, que analizó pues, la constitucionalidad de la disposición transitoria séptima del Estatuto de Castilla y León, que regula pues, la posible segregación de los enclaves. El tribunal en esta pues, concluyó que esta disposición es constitucional, pero estableció que para que la segregación pues, fuese válida se requería un informe favorable de la Diputación de Burgos, ya que sin él se podría ignorar la voluntad de los ciudadanos del enclave.
Otra sentencia también importante es también la sentencia del Tribunal Constitucional 132 de 1998, que resolvió un conflicto sobre la inclusión del Condado de Treviño en la red judicial vasca. En esta, pues el tribunal afirmó que las competencias autonómicas están delimitadas por la Constitución y los estatutos, por lo tanto, ninguna comunidad puede ejercer competencias sobre el territorio ajeno sin seguir el procedimiento legal establecido. Además, también debemos mencionar la jurisprudencia del Tribunal Superior de Castilla y León, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha impedido que los ayuntamientos del enclave pues, organicen consultas populares sobre su posible integración a Álava, argumentando que los municipios pues, eso, no tienen competencia para decidir sobre su segregación, ya que se trata pues, de un asunto estatal que debe ser regulado por ley. Muchas gracias, chicas, por establecer el marco jurídico de esta problemática y ahora nos vamos a centrar en la situación actual del enclave, desde diferentes puntos de vista. Paula, ¿cómo se aprecia la pertenencia administrativa a Burgos con respecto a la influencia alavesa en el enclave? Sí, pues como bien has dicho, el enclave de Treviño pertenece administrativamente a la provincia de Burgos, pero su vida cotidiana está fuertemente influida por el País Vasco, especialmente por Álava. Esta situación lo que ha generado son tensiones entre ambas provincias debido a la desconexión entre la gestión administrativa y la realidad geográfica y social del enclave. Y por su cercanía pues, a Vitoria-Gasteiz, Álava ejerce una fuerte influencia económica, social y cultural sobre el enclave, ya que muchos servicios públicos se prestan en coordinación con instituciones vascas mediante convenios, lo cual pues, refleja una dependencia práctica del País Vasco frente a una dependencia legal de Castilla y León. Thais, desde el punto de vista cultural, ¿qué nos podrías decir que se aprecia? Pues efectivamente, desde el punto de vista cultural, el enclave de Treviño va a mostrar un creciente arraigo hacia Álava impulsado por la cercanía y la relación diaria con Vitoria-Gasteiz. Aunque el euskera no es ampliamente hablado, su presencia ha aumentado y especialmente en la educación. Pero muchos habitantes se van a sentir más identificados con la cultura y la política vasca que con la castellana. Pues esta desconexión entre la legalidad que lo vincula a Burgos y la realidad cotidiana que está ligada a Álava ha generado un conflicto político bastante persistente y a pesar de las retiradas peticiones vecinales para integrarse en Álava, las autoridades de Castilla y León y Burgos lo han impedido, escudándose en la legalidad y la defensa del territorio. Treviño va a vivir así una especie de paradoja, ya que pertenece legalmente a Castilla y León, pero depende casi por completo de Álava para servicios esenciales, lo que va a reforzar su vínculo práctico y emocional con el País Vasco. Y con respecto al ámbito sanitario también se va a dar una especie de paradoja, ¿no? Vanessa, ¿tú qué opinas? Pues sí, la dependencia práctica a Álava en materia sanitaria ha generado una compleja red de colaboraciones informales entre los sistemas de salud de ambas comunidades que, al no estar reguladas por convenios formales, sino tácitos, dan lugar a situaciones confusas, desiguales y en ocasiones incluso peligrosas. Me remito a uno de los casos más graves que ilustra este problema, que es el de Ane Ganuza, una niña fallecida en 2014 tras complicaciones por una varicela. Su madre había llamado al 112 desde La Puebla, pero la asistencia urgente no fue enviada por el Servicio Sanitario Vasco debido a trabas administrativas y a una falta de protocolo claro. En ese momento, el consejero de Salud del País Vasco negó que la situación territorial influyera, aunque se reconoció que no existía ningún acuerdo firmado entre Castilla y León y el País Vasco en materia sanitaria, sino tan solo un acuerdo tácito. Y casos similares han generado protestas y peticiones en el Parlamento Vasco, como el traslado forzoso de una vecina de una vecina de Treviño desde Vitoria, desde el Hospital de Vitoria al Hospital de Burgos en 2012, pese a estar en una situación crítica y a la negativa de su familia. Es decir, falta un marco jurídico claro y esto genera discriminación sanitaria por razón de residencia. Y en el sistema actual, basado en prácticas informales, carece de seguridad jurídica y pone en riesgo un derecho fundamental que es pues, la igualdad en el acceso a servicios públicos esenciales, como establece el artículo 14 de nuestra Constitución. Pues sí, en definitiva, y como han dicho anteriormente mis compañeras, la situación sanitaria de Treviño refleja una ineficiencia administrativa y además una evidencia de cómo la ambigüedad legal y la falta de coordinación entre las comunidades autónomas puede tener consecuencias reales y muy graves para los ciudadanos. La paradoja territorial de Treviño se refleja tanto en la sanidad como en la educación. Aunque pertenece a Castilla y León, sus habitantes dependen en gran medida de Álava, tanto por la cercanía como eficiencia. Muchos niños estudian en Vitoria, donde la oferta educativa es mucho más amplia y el euskera tiene mayor presencia, lo cual además refuerza su vínculo cultural con el País Vasco.
Pues sí, como bien acabas de mencionar, Natalia, esta situación de interdependencia lo que ha provocado es que bastantes residentes pues experimenten que si bien sus domicilios constan en los registros de Castilla y León, pues su día a día pues naturalmente transcurre totalmente en el País Vasco, lo que ha provocado pues ese sentimiento de desconexión burocrática que ha manifestado pues un descontento cada vez mayor y la demanda por parte de numerosos ciudadanos de incorporarse al sistema vasco de manera total e irreversible. Sin embargo, pues los organismos de Burgos y de Castilla y León se niegan a hacer el territorio argumentando pues eso, su adscripción histórica, geográfica pues al ordenamiento jurídico castellano. Entonces el resultado es pues eso, una ambigüedad persistente y la población de Treviño pues sigue dependiendo de Álava para sus servicios básicos. ¿Cómo se aprecia esta situación en los comicios, Natalia? Pues en las elecciones municipales de 2023, en Treviño, la lista local Treviño Día a Día fue la más votada, obteniendo 9 concejales. En la anterior legislatura gobernaba la coalición de PNV con Bildu y ahora esta coalición está en la oposición gobernando en la actualidad este grupo local en colaboración con los concejales del Partido Popular. La presencia de estas formaciones nacionalistas vascas muestra un avance del nacionalismo vasco. En cambio, lo que refleja este cambio en la legislatura es que los treviñenses no parecen votar únicamente según esta ideología, sino que más bien están efectivamente preocupados por las políticas de qué partido va a adaptarse a los servicios que necesitan. Paula, ¿qué me dices sobre la posición de las instituciones al respecto? Pues en cuanto a esta posición institucional, podemos comenzar pues, con la Diputación Foral de Álava, que defiende que desde hace décadas la integración de Treviño en Álava pues, es coherente, ya que alega a razones históricas, geográficas y de servicios, además de considerar que la situación actual pues, genera como un anacronismo que se debería resolver. Pues sí, y añadiendo a lo que acabas de decir, por su parte la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos insisten en la pertenencia histórica y legal de Treviño a Burgos y se enfocan en mejorar servicios e infraestructuras y señalan que este debate pues, suele resurgir con las elecciones vascas. Y también cabe mencionar al Gobierno central que va a mantener una postura conservadora sin promover cambios en el estatus administrativo del enclave, amparado en el artículo 143 de la Constitución, que, que regula la modificación de límites provinciales o autonómicos. Pero ¿cuáles serían las posiciones de los partidos con respecto a una posible anexión, Natalia? Pues los partidos muestran posturas divididas. Por una parte, PNV y Bildu defienden integrar Treviño en Álava, basándose en razones administrativas y de identidad vasca. En cambio, PP y PSOE apoyan mantener la legalidad vigente, aunque es cierto que el PSOE muestra algo más de sensibilidad hacia la estabilidad y el diálogo. Pues entonces, como vemos, esta división lo que refleja es una tensión institucional más amplia entre preservar el statu quo territorial o pues adaptarlo a la realidad y las necesidades de los habitantes de Treviño. Pues sí, yo ahora quería sacar a relucir un tema muy latente en la actualidad que se ha planteado de hecho en un pleno de las Cortes de Castilla y León por el grupo parlamentario Vox, que es la euskaldunización de Treviño. ¿Nos puedes hablar de este tema, Thais? Pues efectivamente vamos a situarnos históricamente, ya que el euskera fue antiguamente una de las lenguas predominantes en la zona, pero su uso fue decayendo poco a poco desde la Edad Media con la expansión del castellano. ¿Qué pasa? Que tras el franquismo ha resurgido el interés por recuperarlo especialmente entre la gente joven y gracias a la educación bilingüe y las políticas lingüísticas. Actualmente un 22% de la población del enclave es bilingüe y aunque el uso cotidiano del euskera sigue siendo limitado, su conocimiento y aprecio están en crecimiento. Pues sí, como bien acabas de mencionar, Thais, en Castilla y León también se aplican políticas lingüísticas, pero son monolingües ya que no reconocen ni promueven el euskera en Treviño. Por lo tanto, esto generaría pues, obstáculos en la educación y acceso a servicios en esta lengua y esta situación, por lo tanto, lo que provoca pues, son tensiones entre administraciones y los vecinos que han motivado a movilizaciones ciudadanas pues, en defensa del euskera. El enclave ha sido objeto de iniciativas legislativas e intentos de acuerdos, tanto en el Parlamento Vasco como en el Congreso de los Diputados, con el propósito de anexión territorial de Treviño a Álava. ¿Qué me podéis contar al respecto? Para empezar, el enclave ha promovido varios intentos de segregación que van a ser rechazados por la Junta de Castilla y León, de Castilla y León en los años 80, 98 y en el año 2013, alegando el incumplimiento de los requisitos legales o basados incluso en informes desfavorables. Así es, hasta 2014 el gobierno vasco, que presenta en las Cortes Generales una proposición de ley para la incorporación de Treviño y de la Puebla de Arganzón a Álava, con el apoyo de PNV, Bildu y el PSOE de Euskadi, aunque fue defendida en el Congreso, será rechazada por una amplia mayoría debido a que afectaba el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y sin su acuerdo previo.
La iniciativa fue considerada unilateral y contraria al principio de autonomía recogido en la Constitución, así como el procedimiento previsto para la modificación de los estatutos. Cualquier cambio requeriría el acuerdo de Castilla y León y de además una ley orgánica. Uy, perdona, no se me escuchaba. Vale, pues yo voy a considerar que esta iniciativa surge de una forma unilateral sin haber llegado previamente a ningún acuerdo con Castilla y León, cuando la aprobación de esta iniciativa pues alteraría su estatuto de autonomía y de esta forma se va a entrar en colisión con el principio de autonomía del artículo 2 de la Constitución, que garantiza no solo la capacidad de autogobierno, sino que también el respeto a la integridad territorial de cada comunidad autónoma y conforme al artículo 147.3 de la Constitución española. Pues sí, y en línea con lo que acabáis de comentar con respecto a diferentes vías por las cuales se podría producir una posible pues, anexión de Treviño a Álava, quiero comentar que en 2015 el entonces alcalde de Treviño, el alcalde Argote, propuso retomar un proyecto del Senado en 1995, que es la Ley de Enclaves, para establecer un procedimiento que pudiese cambiar su adscripción territorial. Y dicho esto, podemos concluir que ninguna iniciativa legislativa por ninguna de las vías propuestas ha sido aprobada en el Congreso y de hecho solo una prosperó y llegó a plantearse allí. Y entonces cabe preguntarse si efectivamente existe alguna vía jurídica válida para la integración de Treviño en Álava. Pues sí, tanto los estatutos de autonomía del País Vasco como de Castilla y León recogen disposiciones al respecto de esta situación pues, tan singular en Treviño. En el primer lugar, pues el artículo 8 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y en segundo lugar la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Pues dicho esto, es evidente que sí existen procedimientos legales para proceder, valga la redundancia, con la anexión, pero nunca se han dado las condiciones propicias para ello ante una falta evidente de cooperación entre la Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León por un lado y por otro lado el Gobierno vasco. Considero que la propuesta de Argote en 2015 fue un gran intento de encontrar una vía consensuada y legal para la integración del enclave a Álava frente a los repetidos bloqueos institucionales de la Junta de Castilla y León. Pero, ¿tú qué opinas, Paula, al respecto? Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y además me gustaría añadir que desde mi punto de vista el enclave de Treviño sí supondría un desafío para Castilla y León, no solo por la complejidad administrativa que implica pues eso, gestionar un territorio desconectado, podríamos decir, sino porque también pone en entredicho pues la voluntad de sus habitantes y la eficacia del modelo autonómico. Mantener esta situación por una cuestión simbólica o territorial pues no resolvería obviamente pues los problemas reales de quienes viven en Treviño. Entonces, desde mi opinión, yo pienso que Castilla y León debería pues replantearse su posición priorizando la coherencia territorial y sobre todo el bienestar de la ciudadanía. ¿Qué opinas tú, Thais? Vale, nos queda poco tiempo, pero me gustaría nada decir rápido que yo creo que lo importante aquí sería que la solución no sea impuesta desde arriba, sino que también tengan como centro a los ciudadanos del enclave, ya que se les escuche y que puedan decidir democráticamente qué futuro van a querer para su territorio. Pues como decía Paula, de eso se trata, ¿no? De garantizar sus derechos, su bienestar y también sobre todo su voz. Y ya para finalizar, desde mi punto de vista también me gustaría añadir que, aunque es cierto que hace unos 10 años que no se producen intentos reales de segregación del enclave de Treviño respecto de Castilla y León, no creo que esto se deba a una repentina conformidad por parte de la población, sino más bien a una especie de resignación. Se ha intentado de diferentes vías, incluso iniciativas unilaterales por parte del gobierno vasco, que ni siquiera eran legales por motivos ya conocidos, y ninguna logró materializar las aspiraciones del pueblo. Incluso en 2018 se lleva al Parlamento Vasco una moción para que se respetara la voluntad ciudadana como única condición para la anexión en Álava y en 2019 plantean el defender una consulta vinculante en el Congreso, aunque tampoco se consigue llevar a cabo. Durante años ha sido un tema que ha estado muy paralizado hasta el pasado 3 de abril, cuando el diputado general de Álava anuncia que no renovará los convenios para la prestación de servicios con el enclave, exigiendo a la Diputación de Burgos resolver de forma definitiva su integración en Álava en un plazo máximo de 4 años. Esto ocurre justo en un contexto en el que el bilingüismo castellano-euskera ha crecido y lo hace representando un 22% de la población del enclave según pues, los últimos datos. Pues sí, ya para terminar y unido al último punto que acabas de mencionar, Natalia, sobre el bilingüismo, esta situación ha despertado mucha preocupación en algunos sectores, sobre todo en el grupo parlamentario Vox, que ya en el Pleno de las Cortes de Castilla y León hace escasos meses, su portavoz hablaba del avance de la euskaldunización, no como una pérdida de la identidad castellana, que es a mí lo que personalmente me preocupa con respecto al enclave, sino más bien como una amenaza que debe de ser frenada, como una especie de colonización vasca o
yugo nacionalista que están sufriendo los treviñeses. Entonces, yo considero que no hay en ningún caso un dominio nacionalista, sino que más bien Álava ha sido quien ha sabido tender la mano a Treviño en cuanto a servicios públicos. Y creo que el tiempo ha terminado pues por darle la razón al señor Sicilia en un punto esencial, que es que los treviñeses, ante la falta de atención real por parte de Castilla y León, han encontrado ventajas prácticas en su vinculación con Álava. Y esto ha calado a otros niveles, a nivel ideológico, cultural y lingüístico, y eso es lo que yo creo que ha contribuido al desapego con una comunidad que no ha sabido defender sus intereses. Así que considero que Burgos, en cierta medida, ha dado por perdido el enclave por su falta de diligencia en muchos aspectos, y creo que sería justo pues, la llegada a un acuerdo por parte de las Cortes de ambas comunidades para que se produzca una anexión de una forma legal, como es la establecida por los estatutos de autonomía de ambas comunidades. Así que pues hasta aquí, chicas, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, chicas. Gracias.